Muy buenas noches. Bien, esperando que te encuentres bien, Carolina. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Me das un momentito, ya iniciamos. Listo. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Tenemos dos temáticas importantes para analizar, ¿sí? Tenemos el tema las contradicciones y ambigüedades y también la homonimia y polisemia. Vamos primero con los conceptos importantes, ¿no? ¿Qué son las contradicciones y las ambigüedades? Pues bien, estas son recursos de la lengua muy valiosos que sirven para entender oraciones y darle sentido sobre un tema en específico. La contradicción es cuando se afirma algo totalmente diferente y opuesto a lo que se ha expresado sobre lo mismo con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de contradicción muy sencillo es que tú digas, eh, hoy, hoy voy a lavar eh, porque hace sol, ¿no? Y otra persona te refuta y dice, no, no está haciendo sol, está lloviendo. Entonces está contradiciendo la idea que tú acabas de decir, ¿no? O la cuestión que tú ya has hablado con anterioridad. Aquí tenemos algunas contradicciones, ¿no? La vida es larga y es corta, ¿no? Se ven entonces dos expresiones que se están contradiciendo entre sí, pero que están en la misma oración, ¿no? Otra, te estoy viendo, pero no te veo. La amo y la odio al mismo tiempo. La lluvia me moja, pero no estoy mojado. Nunca digas nunca. El auto es blanco, pero negro. Compré la entrada y no compré la entrada. Ahora llueve y no llueve. Entonces tenemos ejemplos clarísimos de lo que son las contradicciones. Las ambigüedades, por otro lado, también se las llama o se los conoce como anfibologías. Ellas hacen referencia a una situación en la que una información puede ser interpretada de diferentes formas eh, o que puede tener diversos significados o interpretaciones, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de ambigüedades. Dice aquí, esta alianza costó más de lo que esperaba. Entonces, ¿en qué momento se refleja la ambigüedad? La palabra alianza no especifica si se refiere a un pacto o a un anillo matrimonial, porque así se lo conoce a los anillos de matrimonio, como alianzas, ¿no? Entonces, es una oración ambigua porque no especifica a qué se refiere con alianza, ¿no? Tenemos otra. Encontré un pilón de cartas. Cuando habla de cartas, no especifica si se refiere a naipes o papeles escritos con un remitente y destinatario o a un menú. A todos estos se lo conoce como cartas, ¿no? A los naipes, a los eh, papeles que se escriben con un remitente o a un menú. Otro ejemplo de ambigüedades. Dice, él se dedica a fabricar cascos, pero no especifica la oración
Sí, los cascos son las protecciones de la cabeza cuando obviamente se va en moto, en bicicleta. O bien las partes delanteras de los barcos, ¿sí? Las partes delanteras de los barcos también se lo conoce como casco. Y tenemos otra aquí. 50 mulas estaban paseando por la frontera. ¿A qué se refiere con mulas? Más si hablamos de frontera, pueden conocerse en esos términos a los contrabandistas o también podría referirse a un animal, ¿sí? Las mulas. Otro ejemplo. Para formar parte del grupo es imprescindible mostrar nobleza. La nobleza puede referirse a un título nobiliario o a un rasgo de la personalidad, ¿no? No necesariamente que tú seas un noble destacado por algún rey, sino que puedas tener simplemente un rasgo de tu personalidad como alguien noble, una cualidad. Otro ejemplo, se citaron en el banco donde se habían conocido. Cuando se refiere a la palabra banco, no especifica si se refiere a una institución financiera, que así se los conoce a los bancos, o a un lugar para sentarse en el banco, en el parque, perdón, que eso también se lo conoce como banco, ¿no? Sentarse en un banco en el parque. Y finalmente, finalmente tenemos el último ejemplo. Esto pinta muy bien. Entonces, la palabra pinta puede referirse a un objeto que sirve para pintar o una situación que tiene buen aspecto, ¿sí? Al decir esto pinta, no se sabe si se está refiriendo a un objeto o a una situación. Entonces, de esto se tratan las ambigüedades, ¿sí? De algo que puede tener dos o más interpretaciones porque no está del todo claro, ¿no? Bien, continuamos. El siguiente tema para esta semana corresponde a la homonimia y la polisemia. Las palabras homónimas o la homonimia es aquella que se escribe o pronuncia igual, pero que tiene un significado distinto. De estas se derivan las palabras homógrafas y homófonas, ¿sí? ¿A qué se refieren las palabras homógrafas? Las palabras homógrafas, como su término lo indica, es cuando se escribe y se pronuncia igual, ¿sí? Homógrafa, igual grafía. Se escribe y se pronuncia igual. Entonces tenemos aro y aro. ¿Qué puede significar el primero o el segundo que se escribe exactamente igual? Aro puede ser al barril, le falta un aro, o hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. Entonces puede ser un aro, una forma circular, o aro de arar en pronombre personal. Bota y bota. Entonces tenemos aquí bota la pelota, es decir, botar de desechar, ¿no? Y bota de quedó arreglada la bota militar de un calzado, ¿no? También tenemos cerca y cerca. Estos pueden ser cerca. Toluca está cerca de México, especificando una distancia que está corta, ¿no? Y cerca, mi huerta tiene una cerca, hablando ya de una protección, ¿no? O de una separación. Camino y camino. Puede ser, el camino es largo, es decir, un sendero, ¿no? Y camino despacio para no cansarme, es decir, del verbo caminar. Eh, y gato y gato. Puede ser en la oración, vi un gato que corría por el patio, haciendo referencia a un animal, y gato, compré un gato para mi automóvil, ¿no? En algunas partes se le conoce así también como gato. Las palabras homófonas, por otro lado, son aquellas que se pronuncian igual. No se escriben igual, pero sí se pronuncian igual. Para ello, es muy recurrente la letra B, la letra Y, la letra C,
especialmente, ¿no? Entonces tenemos botar con B, significa arrojar o dar botes, ¿no? Y votar con V, emitir voto. Votar, botas con B es un calzado y botas con V del verbo botar. Cabo con B es la punta o grado militar y cabo con V es del verbo cavar. Cayó con doble L es del verbo callar y cayó con Y del verbo caer. Cede con la letra C del verbo ceder y cede con la letra S de un local o un lugar. Cepa con C es del tronco de la vid y cepa con S es del verbo saber. Ciego con C es de una persona invidente y ciego con S es del verbo cegar. Cierra con C del verbo cerrar y cierra con S es el instrumento de corte. 100 con C es el número 100 y 100 con S habla sobre la frente. Coser con C del verbo cocinar y coser con S del verbo coser. Combino con M y con B es del verbo combinar y combino con N y con V del verbo convenir o acordar. A continuación tenemos las palabras polisémicas. Esas palabras polisémicas son las que tienen dos significados o más que se relacionan entre sí. Tenemos algunos ejemplos de polisemia. Carta, gato, cometa, ¿no? Una carta puede ser un papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse o las cartulinas que componen la baraja o una lista de platos que podemos elegir en un restaurante. Entonces, esta palabra es polisémica puesto que se usa para algunos fines. Gato, animal o una herramienta automotriz y la cometa puede ser una estrella fugaz o un juguete de papel. De esto se trata las palabras polisémicas, aquellas que tienen dos o más significados. Bien, vamos con la explicación de las actividades. Para la tarea en casa deben redactar 10 ambigüedades, ¿sí? Eh, Habíamos visto, ¿no? Algunos ejemplos pueden apoyarse también del ejemplo que está en el propio taller. Tenemos el ejemplo. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Entonces, ¿dónde está la ambigüedad? Que donde dice banco no queda claro si es que han puesto un asiento en esa calle o que de pronto hay una institución financiera allí, ¿no? Entonces, esta palabra, nuevo banco, no especifica exactamente a qué se trata y allí se convierte en una ambigüedad. Otros ejemplos de ambigüedades lo habíamos visto en las primeras páginas, ¿no? Algunos ejemplos de ambigüedades. Y para la tarea en clase tienen que redactar 5 oraciones con palabras homófonas, 5 con homógrafas y 5 con palabras polisémicas, ¿sí? Igualmente en el recurso especifica cuándo una palabra es homógrafa, cuándo es homófona y cuándo es polisémica. Entonces, esas son las actividades que tienen chicas para esta semana. ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre la clase? ¿Ninguna? Dicen, la tarea en clase la tenemos que hacer hoy día rapidito. No, no es necesario. Tienen, como siempre, toda la semana para poderla realizar. Ya, gracias. Ok, lo que sí les sugiero es que subrayen la palabra homófona, la palabra polisémica y la palabra homógrafa, ¿sí? Que la subrayen, la resalten, de pronto la escriban de otro color, sería bueno para poder en la calificación encontrarla rápido y según eso avanzar un poco más breve, ¿ya? Bien, necesito por favor que enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala y dar por finalizada la sesión.
Bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Bien, chicas, espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase.